Mis queridas amigas, amigos, un grato placer nuevamente estar con ustedes este domingo, este día de reposo. Espero que estén disfrutando y que esto lo lleven para el resto de la semana y que puedan disfrutar como yo disfruto de las escrituras. Ese es un poco el objetivo de estas clases. Les recuerdo que siempre estamos subiendo cada domingo las clases que corresponden al siguiente domingo. Y también les recuerdo que como en la escuela dominical las clases formales se dan cada 2 semanas, hay una semana entonces que no tenemos esta clase en la iglesia y, y ojalá que ustedes puedan aprovechar esta oportunidad de conversar y de poder seguir el hilo de estas clases que hemos hecho durante todo el año. La semana pasada, por lo menos yo disfruté mucho de la revisión de esta sección espectacular, como fue la sección 88. Tantos conceptos que aprendimos y ojalá que ustedes hayan podido seguir profundizando estos. Y tienen toda la vida para seguir aprendiendo. No se queden tan solo con lo que aquí hablamos. Y también al final de la clase de la semana pasada caminamos por este museo de aquí de Salt Lake City. Espero que las personas que no han tenido la oportunidad de estar por estos lados hayan podido disfrutar. Y los que han estado, bueno, recordar un poco lo que ustedes ya vivieron. Incluso hay personas que aquí en Utah ven estas clases, me comentan algunos hermanos, y que no habían tenido la oportunidad de pasar por aquí, por el museo, así que ya se entusiasmaron de poder visitarlo personalmente. Y eso es muy bueno. Hay muchas cosas que aprender, hay muchas cosas que visitar. Y como les contaba yo la semana anterior, que cuando caminábamos por el Temple Square, por todos los arreglos que el Templo del Lago Salado está recibiendo, ya hay algunos lugares que están siendo abiertos, ya están disponibles a la gente. Y muchos hermanos que viven por aquí incluso me dicen, yo no he ido a la manzana. Así que ellos están animados de poder ahora ir a caminar ahí y conocer esos nuevos lugares, esos jardines, esas esculturas que están poniendo. Y de aquí a 2 años ya tendremos nuestras puertas abiertas espectaculares por 6 meses del Templo del Lago Salado. Bueno, hemos tomado un giro un poco diferente a lo que son las clases normales de Doctrina y Convenio. Y comenzamos con visitar muchos templos, ¿cierto? Y algunos lugares históricos acá de Lago Salado. Y he tenido una recepción muy buena de los hermanos de ustedes que me han comentado que han disfrutado de esto. Y eso a mí me pone muy feliz. Esta semana vamos a recorrer y vamos a andar por un lugar también muy hermoso. Estoy seguro que les va a encantar. Y por favor, si tienen la oportunidad de venir a estos lugares, aquí a Utah, no deben dejar de visitar, especialmente esto que les muestro acá, que está relacionado con un templo también, un templo aquí de Utah, ya les doy esa pista, y vamos a tener más antecedentes al final de la clase cuando les presente ya la historia, digamos, de este templo con sus respectivas restauraciones que ha tenido durante el tiempo y hace muy poco fue restaurado y fue rededicado justamente por el presidente Nelson. Es probable que ustedes ya sepan de qué templo estoy hablando, pero vamos a tener la oportunidad de caminar juntos como siempre lo hacemos cada domingo y ustedes van a poder ver lo espectacular que es ese lugar. ¿Les parece bien? Así que al final de la clase vamos a tomar unos minutos para compartir y conocer nuevos lugares de este estado, el estado de Utah. Hoy tenemos el desafío de revisar 4 secciones de Doctrina y Convenio. Pero les confieso que probablemente más del 80 o el 90% del tiempo que vamos a utilizar el día de hoy lo vamos a dedicar en una de las 4 secciones. Ustedes se van a dar cuenta cuál será inmediatamente que las mencione. Vamos a revisar desde la sección 89 a la sección 92. Estas 4 secciones nos siguen dando y nos siguen dando la pauta de cómo se ha ido desarrollando la historia
por ahí por el año 1832, que ya está terminando, prácticamente terminó la semana pasada con la sección 88, y ahora entramos ya al año 1833, en los primeros meses, febrero y también marzo, en que están circunscritas estas 4 secciones. Al hablar de la sección 89, me imagino que inmediatamente ustedes tienen en mente de lo que vamos a hablar, justamente. Va a ser la sección que más revisaremos. ¿Ustedes saben? ¿Sí? ¿Recuerdan? Sección 89. Bueno, hablando específicamente, y tal como ustedes lo tienen en su mente, de la palabra de sabiduría. Esta sección que estoy seguro que muchos de ustedes han leído, han usado en discursos, en clases, han enseñado, si trabajan en la primaria o con los jóvenes o con las señoritas, que por supuesto nos dan mucha luz en relación a lo que es bueno y lo que no es bueno para nuestro cuerpo. Hablamos de esta palabra de sabiduría que anteriormente la hemos usado y la hemos leído en otros versículos, especialmente en la sección 88, cuando hablábamos de palabra de sabiduría en el estricto rigor de la palabra, o sea, de la frase, que cuando hablemos lo hacemos con sabiduría. Pero aquí conocemos este mandamiento con ese nombre y que inmediatamente nos lleva la mente a saber de que hay sustancias que son nocivas para nuestro cuerpo y que el Señor nos ha recomendado que estas las tengamos, ojalá las podamos evitar, de modo de poder beneficiarnos en muchos sentidos, y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy en esta clase. Vamos a hablar bastante de la sección 89, pero me quiero tomar la libertad de hacer un pequeño resumen de la sección 90, 91 y 92 rápidamente para que después nos concentremos directamente a esta sección 89 que, como ya les decía, vamos a ocupar gran parte de la clase. ¿Les parece? Así que revisemos desde la 90 hacia la 92. La sección 90 de Doctrina y Convenios fue dada el 8 de marzo de 1833 y está relacionada con dar una explicación o antecedentes mayores con respecto a la primera presidencia de la Iglesia. Si bien es cierto, en la sección 81 estuvimos hablando de este tema, en esta sección 90 hay algunos elementos más que el Señor agrega con respecto a la información que ya teníamos en la sección 81. Entonces, sabemos que en ese tiempo José Smith, siendo el profeta, tenía estos 2 consejeros, que era Sidney Rigdon y Frederick William. Recuerdan ustedes que Frederick William en la sección 81 había sido, entre comillas, reemplazado por otro hermano que había sido llamado, pero parece que las cosas no anduvieron bien ahí y finalmente se llamó al hermano Williams. Y vamos a simplemente aprender algunas cosas que son algunas que ustedes ya saben, que está relacionado con cómo la iglesia se va constituyendo. Para nosotros es muy familiar saber que en toda organización hay un presidente y 2 consejeros. Este modelo se repite en cada una de las organizaciones que nosotros conocemos. Si nos ponemos un poquito más trascendental y nos vamos incluso a lo más espiritual y lo más intangible en el sentido espiritual, nos vamos a dar cuenta que incluso los cielos están constituidos por una primera presidencia. Nuestro Padre Celestial como el que preside todo esto, Jesucristo como podríamos decir como un primer consejero. ¿Y cuál sería el segundo consejero? Bueno, ustedes ya saben, el Espíritu Santo. Y hablamos de esta Trinidad, ¿cierto? De estas 3 personas que por así decir están presidiendo esto que es tan maravilloso, que nos permite a nosotros conocer el plan de salvación, que nosotros seamos protagonistas de este plan y que seamos los beneficiarios de lo que Dios ha creado para nosotros, y que por supuesto Jesucristo es el elegido para poder llevar a cabo todas estas cosas. Ustedes dirán, ¿qué tanto? Bueno, yo diría prácticamente todo. Aprendemos en el Nuevo Testamento que incluso el Salvador es el creador de estas cosas. Es el verdadero creador del Antiguo Testamento, este Jehová que tanto se habla en estos
en la Biblia, en la parte más antigua de la historia que nosotros conocemos. Este Jehová es el mismo Salvador, Jesucristo. Y esto de el ser creador lo aprendemos específicamente en Isaías, para qué decir, pero también en Juan, ¿cierto? En los primeros versículos del libro de Juan, sabemos que Jesucristo fue el creador. Por lo tanto, hay una presidencia en los cielos. Y cuando Jesucristo forma su iglesia, da esta misma estructura en cada una de las organizaciones, aunque por pequeña que sea, para nosotros, insisto, es muy familiar. Y no es extraño que la iglesia parte con el profeta, ¿cierto? Pero en algún minuto se constituye esta primera presidencia con una persona que preside esa organización y 2 consejeros. Y parece ser que es importante que hayan estas 3 personas. Ahora, hoy día, si llevamos esto al día de hoy, vamos a ver que un obispado tiene la misma organización, o bueno, podríamos pensar en una presidencia de estaca. Ahí están con sus 2 consejeros. En un obispado, el obispo con sus 2 consejeros. Si nos vamos a la sociedad de socorro, ahí está la presidenta con sus 2 consejeras. Las mujeres jóvenes, las generales, incluso a nivel de iglesia, están de la misma manera. Incluso nos vamos a la escuela dominical, nos vamos a la primaria. Cada una de las organizaciones están de alguna manera recibiendo la misma estructura. Y parece ser que esto es muy interesante porque, si bien es cierto, alguien preside una organización, estos 2 consejeros, aunque podrían actuar de la misma manera del que preside, obviamente teniendo la autorización del que preside, prácticamente tenemos a 3 personas que están tirando este buque hacia el mismo lado, todos remando, o ese barco, o ese bote, como quieran llamarlo. Son 3 personas que están caminando en la misma dirección. Es muy agradable, por ejemplo, cuando en nuestros barrios nos visitan algunos consejeros de la presidencia estaca, por ejemplo, y ellos vienen en nombre del presidente. Para mí, por lo menos, no hay ninguna diferencia, en el sentido de que lo que él diga es como que si el mismo presidente de estaca estuviera indicando. De la misma manera, cuando vemos un consejero del obispado, por ejemplo, visitando algunas clases de la primaria, o yendo incluso a una clase de la escuela dominical, cuando ese consejero habla, es como si el obispo mismo estuviese dando instrucciones, porque sabemos que esa voluntad de ese hermano viene justamente del cuerpo completo, que es la presidencia como tal. Ni siquiera mencioné lo que tiene que ver con los quórumes del sacerdocio. Bueno, sabemos el quórum de presbítero, que es el obispo, el presidente, tiene 2 consejeros. De la misma manera el quórum de maestros y también el quórum de diáconos. Por lo tanto, insisto, esta estructura está en toda la iglesia. Pero aquí en esta sección 90 específicamente se habla de la presidencia general, de la iglesia. Es interesante que esta revelación probablemente se dio bajo los mismos ambientes que a lo mejor se recibieron secciones anteriores, como la 88. ¿Se acuerdan que estaban orando los hermanos, qué sé yo, para recibir diferentes instrucciones? Probablemente esta sección 90 viene un poco respondiendo a lo mismo. En el versículo 1 habla de que se le perdonan los pecados, ¿cierto? Y habla ahí, según tu petición, dice. Voy a leer desde el principio. Así dice el Señor: de cierto te digo, hijo mío, te son perdonados tus pecados, según tu petición. Se fijan que ahí tiene que haber habido oraciones previas para que estas cosas se desplegaran. Y lo recalca al final del versículo. Porque tus oraciones y las oraciones de tus hermanos han llegado a mis oídos. Lo mismo que ocurrió en la sección 88, la importancia de pedir. ¿Se acuerdan que el título, vean el título de la clase de la semana pasada, ustedes van a recordar exactamente lo que tenemos que hacer con Dios? Tenemos que llamar, tenemos que pedir, tenemos que, qué sé yo. Son 3 estos elementos que revisamos con mucha claridad, como digo, hace 7 días atrás. Por tanto, bendito eres, dice, de aquí en adelante, tú que posees las llaves del reino que te fueron dadas. José Smith recibió las llaves del reino que está surgiendo por última vez.
Para nosotros es como bastante normal leer estas cosas y entenderlas, pero estamos hablando de 1833, donde esto recién estaba siendo iniciado, la iglesia se estaba organizando. Por lo tanto, estos materiales son sumamente trascendentales en ese tiempo y lo confirmamos el día de hoy. Y se repite el versículo 3 en el mismo concepto. De cierto te digo, las llaves de este reino nunca te serán quitadas mientras estés en el mundo, ni tampoco en el venidero. Yo creo que tenemos que aprender mucho más de lo que a veces podemos pensar que entendemos con respecto a las llaves. Si bien es cierto, el sacerdocio, se ha hablado mucho del sacerdocio, pero lo que tiene que ver con las llaves, con esa responsabilidad, con esa autoridad que alguien tiene para poder tomar determinaciones, parece ser que es muy importante. Y nosotros como miembros de la iglesia tenemos que también entender que quien tiene las llaves de ciertas organizaciones deben también ser respetados, ¿cierto? A veces uno dice, pero bueno, ¿de qué llaves estamos hablando? Muy simple. Las llaves, por ejemplo, que tiene un presidente de quórum de diáconos, de maestros, el mismo obispo, el presidente Estaca, el profeta. Definitivamente el presidente Nelson hoy tiene y posee las llaves de toda la iglesia. Y por supuesto, estas se van delegando en la medida de las responsabilidades que recibe cada uno de los hermanos. No es lo mismo tener, decía yo en clases pasadas, el sacerdocio, y lo otro es recibir la instrucción de aquel que tiene las llaves para poder oficiar en ciertas ordenanzas. Les ponía el caso yo de que yo soy miembro de la iglesia, yo tengo el sacerdocio, entonces yo podría eventualmente bautizar, pero yo no puedo andar en la calle eligiendo cualquier persona que quiera ser bautizado y bautizarlo sin la autorización de aquel que tiene las llaves para que eso ocurra. ¿Me explico? El obispo en este caso. Por lo tanto, es muy importante que hagamos la diferenciación o entendamos que todos podemos poseer el sacerdocio, pero que las llaves, hay personas que de acuerdo a sus propias responsabilidades reciben llaves específicas. Estamos hablando aquí de la primera presidencia, estamos hablando de José Smith y por supuesto de lo sagrado que es tener las llaves completas del sacerdocio. Es muy, muy interesante. Llaves, por ejemplo, que vinieron a entregar profetas de la antigüedad y que vinieron a entregar por imposición de mano, en este caso a José Smith. Y estas llaves y esta autoridad ha sido transmitida de persona a persona por la imposición de mano hasta que llega a las personas indicadas en las diferentes organizaciones. Así que esto no es algo, como hablamos del sacerdocio, no cualquiera puede tomar esa honra y decir, ok, yo lo hago. No, debe ser ordenado y apartado por alguien que tenga esa autoridad. ¿Ok? Bueno, hay muchas sugerencias aquí y con nombre y apellido. Estamos hablando de Sidney Rigdon y de Frederick Williams, porque eran los consejeros en ese minuto. Y entonces se les da ciertas responsabilidades muy precisas. Ustedes, por favor, léanlas y aplíquenla también a su propia vida, porque es muy interesante. Estamos hablando de que ellos tenían que organizar también esta escuela de los profetas que hablamos la semana pasada al final de la clase, ¿recuerdan? Ellos ya se estaban reuniendo en esta tienda del hermano Whitney y había que llamar a un maestro, qué sé yo, los hermanos asistían, aprendían de muchas cosas. Después se hizo una escuela de los profetas en Missouri, después llegó incluso hasta el Lago Salado. Recordarán ustedes que cuando el templo de Kirtland, ya lo vamos a ver más adelante, fue construido, la escuela de los profetas continuó en ese mismo edificio. Por lo tanto, era algo fundamental para que la gente pudiera recibir la instrucción que necesitaba para, evidentemente, llegar a ser mejores personas y mejores misioneros también cuando entregaban el mensaje. En el versículo 17 hay una amonestación muy directa. Dice, no os avergoncéis ni os sintáis confundidos, mas sed amonestados en toda vuestra altivez y orgullo, porque esto tiende un lazo a vuestras almas. Fíjense que aquí hay una amonestación directa a los consejeros
en relación a la altivez y orgullo. Ahora digo esto porque estoy seguro que el Señor sabe exactamente lo que pasa en nuestra mente, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es probable que esta altivez y orgullo en algún minuto hizo presa de Sidney Rigdon y también del hermano Frederick Williams. Y no me gusta hablar de lo negativo, pero hay que contar la película completa. Más adelante, estos dos hombres que hicieron un aporte muy importante, lamentablemente ellos se apartaron de la iglesia. Y parece ser que lo que ayudó a que eso ocurriera fue justamente esta altivez y el orgullo. Y esto también nos debe servir a nosotros como ejemplo para que no caigamos en estas cosas que por supuesto hacen mucho daño al ser humano. En esta sección hay muchos consejos preciosos. Por favor, insisto, léanlo, de las cosas que... Hay muchas cosas que están relacionadas específicamente con la primera presidencia, pero aquí hay muchos conceptos que pueden ser aplicados para nosotros, definitivamente. ¿Ok? Versículo 18, un consejo directo que se les daba a ellos: poned vuestras casas en orden, apartad lejos de vosotros la pereza y la inmundicia. Todos estos consejos, si bien es cierto, tenían una dirección, pero perfectamente podemos tomarlas como consejos para nosotros, para nuestras propias vidas. El 24 me encanta. Escudriñad diligentemente, orad siempre, sed creyentes. Fíjense todos los consejos que da aquí. Y todas las cosas obrarán juntamente para vuestro bien, si andáis en la rectitud y recordáis el convenio que habéis hecho el uno con el otro. Esos consejos son preciosos. No olvidemos lo que significa efectivamente escudriñad diligentemente. Escudriñad, que parece que es un poco más que leer, que parece que es un poco más que estudiar. Vale la pena mencionar aquí una mujer que es descrita aquí en el versículo 28, una hermanita que se llamaba Viena Jaques o Jaques, pensando en español. Esta era una mujer que tenía aparentemente un buen pasar y durante su vida estoy seguro, había vivido en una forma muy ejemplar y había tenido mucho éxito en lo que ella hizo. Y finalmente ella conoció el Evangelio por ahí por el año 1831, llegó a conocer al profeta e inmediatamente fue muy obediente en todo esto que tenía que ver con la Orden Unida, cuando la conoció, con la consagración, y ella fue muy leal en incluso poner a disposición del profeta y de la iglesia lo que ella tenía. Vale la pena reconocer lo que ella hizo, especialmente en esos momentos en que en Kirtland estaban en pleno... en una negociación y probablemente para poder adquirir las tierras donde finalmente se iba a construir el templo. Entonces, aprovecho de mencionar a esta buena hermana, que incluso después llegó al lago Salado y creo que hasta sus últimos días fue una mujer muy digna, y entiendo que falleció por ahí por la edad de 90 y algo años. O sea, fue una mujer que tuvo una vida, me imagino, no exenta de desafíos, pero vale la pena que podamos reconocer a personas que sí han vivido fielmente y han hecho un aporte muy importante a la iglesia en este sentido, como muchos hermanos que lo han hecho también durante la historia de la iglesia. Muchos de ellos, a lo mejor los nombres ni siquiera los recordamos, pero hay muchos hermanos que han hecho grandes sacrificios y grandes aportes también para el engrandecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Y aquí tenemos un muy buen ejemplo. Aprovecho de reconocer a esta hermana. Al día siguiente de la sección 90 se recibe esta otra revelación que está contemplada en la sección 91. En esos días, dice el encabezamiento, el profeta se hallaba ocupado en la traducción del Antiguo Testamento. Y
Habiendo llegado a esa parte de los escritos antiguos que se conoce como los libros apócrifos, se dirigió al Señor y recibió esta instrucción. Estamos hablando de la sección 91. Es probable que ustedes hayan escuchado esto de los libros apócrifos. Básicamente el término apócrifo, incluso en algunas versiones, se constituye como algo que es falso, que no es legítimo, que no es auténtico en el estricto rigor. Pero en términos bíblicos, los libros apócrifos dicen relación con escritos o afines que no forman parte de un canon aceptado. ¿Ok? Por lo tanto, hay muchos libros que no fueron incluidos en lo que tiene que ver con el Antiguo e incluso el Nuevo Testamento. Entonces, por ahí andan algunos libros que es probable que hayan tenido cierta intervención de personas y me imagino que por eso en algún minuto no fueron incluidos en la Biblia, digamos. ¿Ah? Y en la parte romana, en la parte griega, eso lo dejaron fuera. Y es probable que en algún minuto eso pueda llegar a sus manos y uno pudiera eventualmente decir, mira, esto es muy interesante, que deben haber cosas muy interesantes, por cierto, en esos libros. Y en estas dudas, José Smith también preguntó en relación a esto al Señor. Y entonces en la sección 91 justamente el Señor responde con respecto a esta específica pregunta. De cierto, así dice el Señor, el versículo 1, concerniente a los libros apócrifos. Y después dice, fíjense, contienen muchas cosas verdaderas y en su mayoría se han traducido correctamente. ¿Ok? Fíjense que siempre se habla en positivo. Pero hay muchas cosas en ellos que no son verdaderas. Y ahí está lo negativo. Que son interpolaciones de los hombres, dice el versículo 2. Y por eso se habla y se le da la instrucción a José Smith que esa es la razón por la cual estas cosas no son necesarias que sean traducidos y los deja en esa condición. Pero después me encanta el consejo y la sugerencia que el Señor entrega. ¿A quién? No tan solo a José Smith, sino que a usted, a mí, a todos. Por tanto, quien los lea, y esto no tan solo con los libros apócrifos, sino que con toda la literatura, cualquiera de estas sea, incluso de libros de ciencia, de cosas que son del mundo, deberíamos utilizar este mismo consejo. Por tanto, quien los lea, que entienda, porque el Espíritu manifiesta la verdad. Es muy gráfico que cuando uno lee este tipo de cosas y encuentra cosas que son beneficiosas, el Espíritu le va a decir exactamente si esto es beneficioso o no. E incluso el Espíritu puede decir, estas cosas no van por ahí. Y uno puede perfectamente seleccionar, por así decirlo, lo que realmente se acerca a Dios y lo que se aleja de su doctrina. Y después el 5 dice, y el que sea iluminado por el Espíritu, fíjense que siempre este es el ingrediente fundamental para entender. El que sea iluminado por el Espíritu logrará beneficio en ello. Y reitera entonces, esa es la razón por la cual estos libros apócrifos no es necesario que sean traducidos. Ustedes pueden ir a Google, a todo esto, y pongan libros apócrifos y se van a enterar un poco más de qué es lo que se está hablando. Y la iglesia también ha hablado mucho de ello en términos de muchos libros que nosotros conocemos, que de repente puede haber una segunda parte u otros libros con nombres diferentes y que, insisto, pueden enseñar cosas muy interesantes, pero ojalá que cuando lleguen a sus manos y ustedes puedan leer estos escritos, puedan a través del Espíritu beneficiarse y poder aprender un poquito más, si es que así el Señor lo desea. En la sección 92, que es muy cortita, hablando de la orden unida, conceptos que revisamos en las secciones 78 y la sección 82, se da la instrucción de que Frederick William sea parte y hay que admitirlo dentro de esta orden. Pero lo que más me interesa ahí en el versículo 1 dice, lo que digo a uno lo digo a todos. Por lo tanto, más allá que sea una instrucción específica para el hermano William, también podemos nosotros tomarla para nosotros
en el amplio sentido de la palabra, aunque la orden unida hoy día nosotros no la tenemos implementada, pero podríamos aplicarla incluso a la ley de consagración, que alguien podría decir, esto no existe tampoco hoy día, pero la ley de consagración sí existe. Estamos y debemos vivir esto. Recuerden, los que hemos ido al templo, nosotros incluso hacemos convenios que están relacionados con esto de la ley de consagración, como estaba en este tiempo, aunque la orden unida era una parte específica para poder de alguna manera consagrar también nuestras vidas. La pregunta es, ¿cómo hoy día podemos consagrarnos? Los que hemos ido al templo recordaremos que se habla no tan solo de cosas físicas o propiedades o bienes, sino que también hablamos de talentos, de tiempo, de inversión de lo que es tan sagrado para nosotros como es el tiempo. Nosotros debemos consagrarnos con no tan solo nuestro dinero y nuestras posesiones, sino que también nuestro tiempo. Y esto se ve perfectamente en el día a día con nuestros propios llamamientos. Lo que ustedes hacen cuando magnifican su llamamiento es mostrarle al Señor que estamos consagrando, nos estamos consagrando a Él. ¿Ok? Así que es muy interesante ese tema. Esto tiene solamente 2 versículos. Pero me tomo el tiempo para que ustedes no queden sueltos con esta sección de qué se trata. ¿Ok? Seguimos adelante. Vamos a retomar entonces la sección 89 y vamos a seguir aprendiendo de esto que es tan hermoso. Les contaba yo la semana pasada que el Señor había dado la instrucción de organizar una escuela que le llamaron la Escuela de los Profetas. Y en esta tienda del hermano Whitney, en una sala muy pequeñita en el segundo piso, era una sala que no medía más allá de 4 metros por 3. Y había muchos hermanos que venían temprano por la mañana, después quizás de tomar desayuno, o qué sé yo, en qué actividades andaban. A lo mejor ya habían trabajado unas horas antes y se arreglaban un poco para llegar a esta Escuela de los Profetas. Y había un maestro, recuerdan ustedes, y había una nueva actividad que ya se hacía normal en el día a día. Y cuando ellos comenzaron a tener estas actividades diarias, ellos por supuesto tenían ciertas conductas que eran muy normales en ese tiempo. Una de ellas era que se sentaban, ¿cierto? Y comenzaban ellos con sus pipas a, por así decir, a tomar algo de tabaco. Y entonces eso generaba una cantidad de humo en esa sala no menor. Y era algo muy normal en esa época. Pero cuando esto se terminaba, incluso los hermanos comenzaban a masticar tabaco, que era una acción bastante normal en ese tiempo, insisto. Aunque José Smith no hacía esto, permitía que los hermanos que estaban ahí pudieran hacerlo. El problema, yo creo que ustedes escucharon esta historia, el problema es que después que terminaban estas reuniones, habían algunas hermanas, dirigidas por Emma, la esposa del profeta, que venían justamente a limpiar y a tratar de ordenar esto para el siguiente día. Y Emma se empezó a dar cuenta de que todos los días quedaba bastante sucio esa sala después de estas reuniones. Porque los hermanos no tan solo aspiraban esto y dejaban lleno de humo, sino que también al masticar tabaco, la acción que ellos generaban después que lo masticaban, perdona que sea tan descriptivo, pero ellos escupían eso al suelo. Por lo tanto, imagínense lo fuerte que es el tabaco, quedaban unas manchas en el suelo muy, aparte me imagino mal olor, y era muy difícil limpiar eso. Después de muchos días, y con esto me siento muy identificado, y quizás ustedes, hermanas, también pueden sentirse muy identificadas, cuando algo está ocurriendo en nuestra casa o en algún lugar de reunión, y las cosas no se están dando como uno piensa, con pequeños elementos de educación o de qué sé yo, o de buenos hábitos, aunque insisto que eso era bastante normal en ese tiempo. En un momento Emma habló con su esposo y le dijo, ¿sabes qué? Todo maravilloso, pero... Y le dio la sugerencia, lo que está pasando aquí
para las niñas que me ayudan y para mí ha sido sumamente complicado poder limpiar esto cada día. Y me imagino que José Smith tenía una situación o un pensamiento bastante similar, pero reforzado con lo que Emma le decía. Fue tan importante esa sugerencia que para mí también es muy sintomática, porque las hermanas son muy inspiradas. Yo siempre veo a las esposas de los obispos, a las esposas de los presidentes TACA, de los líderes en general, estos hermanos que son tan sabios en general. Yo siempre pienso en que detrás de esos hermanos sabios siempre hay hermanas muy sabias detrás de ellos, que siempre están sugiriendo y están aportando con sus ideas, o incluso cosas que hay que modificar. Y las hermanas en ese sentido son muy atinadas y sabias. Y aquí Emma nos está dando una pista de que efectivamente eso ocurre en nuestras culturas también, en todos lados. Y me encanta también la forma como se recepciona esa sugerencia de Emma, me refiero al profeta, que al extremo que él pregunta al Señor por toda esta, no tan solo por este hecho de que el piso quedaba sucio, sino que él creo que vio algo más detrás de esto, de algo que el Señor podría instruirlos con respecto a estas costumbres de estar haciendo uso o mal uso de este tabaco. Bueno, de ahí nace entonces, en este febrero 27 del año 1833, donde el Señor entrega esta maravillosa revelación y que viene, y vamos a aprender algunas cosas que a lo mejor no están en el diálogo del día a día, pero viene como respuesta a lo que José Smith preguntaba, pero evidentemente, como en cada una de las revelaciones, viene con un cúmulo de información que hasta el día de hoy nos llena de agradecimiento por las cosas que se recibieron en esa sección, en esta revelación específicamente. Una palabra de sabiduría, dice el versículo 1, para el beneficio del consejo de sumos sacerdotes reunidos en Kirtland y la iglesia, y también los santos de Sión. Se fijan que aquí no tan solo cubre a esas reuniones que se tenían en esa pequeña sala, sino que también a todos los miembros que están involucrados y por supuesto a nosotros también. Y en el versículo 2 dice algo que vale la pena una explicación. Para ser enviada por vía de salutación, no por mandamiento ni restricción, sino por revelación a la palabra de sabiduría, demostrando el orden y la voluntad de Dios en la salvación temporal de todos los santos en los últimos días. Esto es muy interesante porque no viene como por vía, dice, de mandamiento. Si le ponemos unas palabras más cercanas, diría, a lo mejor esto no es como para restringir a la gente. Vendría siendo como una sugerencia. Alguien podrá decir y preguntarse hoy día, bueno, ¿y por qué la palabra de sabiduría hoy día es tan estricta con respecto a la iglesia? Es probable que mucha gente que no conoce a los miembros de la iglesia o a los llamados mormones, como a veces nos conocen fuera, estoy hablando mormones porque probablemente en ese tiempo así éramos conocidos. Hoy día ya sabemos que nos llamamos, y debe partir de nosotros, que somos miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Pero una de las características de ser miembro de esta iglesia, justamente la gente nos conoce porque no fumamos, porque no tomamos, porque no ingerimos ciertas sustancias. Eso parece que nos distingue. Entonces, si es algo tan, entre comillas, estricto, ¿cómo puede ser que cuando se dio esta sugerencia o este mandamiento, que aparentemente no era un mandamiento, sea algo que como que tiene una idea como más de sugerencia, como de mandamiento? Y esto tiene obviamente una explicación muy directa. Los hermanos tenían conductas que eran bastante conocidas, como se les acababa de describir cuando hacían estas reuniones. Entonces esto también ayuda a entender de que cuando Dios nos entrega ciertas sugerencias, y quiero ser bien claro en esto, porque en realidad Dios a nadie obliga a hacer las cosas, en el sentido de que yo decido si quiero obedecer o no. ¿Está claro eso? Entonces esto habla del amor que Dios tiene por nosotros también, sabiendo que los hermanos tenían ciertas prácticas
Imagínense ustedes que hubiese sido estricto en el sentido de que, ok, nadie puede hacer eso, si no, entre comillas, van a ir al infierno. No sé. No es la manera. Entonces, esta le vamos a llamar mandamiento, pero ustedes saben exactamente que no fue enviada de esa manera. Pero esta sugerencia o mandamiento fue dada en una forma de que la gente comenzara a entender de qué se trataba. Y les quiero aprovechar de contar que en realidad en el transcurso de los años esto justamente fue dado de una manera de sugerencia. Sin embargo, muchos hermanos al escuchar por primera vez esta revelación recibida por José Smith, los hermanos tiraron las pipas y los tabacos que tenían, lo tiraron al suelo sabiendo que venía esta instrucción de Dios, y ellos inmediatamente comenzaron a obedecer esta sugerencia de Dios. Pero a nivel de iglesia, entonces, esto fue dado como no por mandamiento ni restricción. Y lo que yo quería contarles es que desde este minuto pasaron prácticamente 18 años hasta que finalmente, en la época cuando Brigham Young presidía la iglesia, en una reunión se dio esto como una instrucción para que los hermanos pudieran apoyar y pudieran sentir de que esto realmente debía ser obedecido estrictamente por cada miembro de la iglesia. Y todos los hermanos, por una unanimidad, levantaron su mano y aceptaron este desafío que venía del Señor. Por lo tanto, desde esa fecha, incluso 18 años después de esta revelación, la iglesia toma esto como un mandamiento. Y un mandamiento que de alguna manera define, y fíjense lo que voy a hacer, la dignidad de un miembro de la iglesia, incluso para poder participar de algunas ordenanzas y ceremonias de la iglesia. Me refiero específicamente al templo. Cuando una persona desea ir al templo a hacer las ordenanzas, un obispo conversa con el candidato y una de las preguntas que se hace justamente están relacionadas con este mandamiento. Ahora le vamos a llamar ya con todas las de la ley mandamiento, para que los hermanos cumplan lealmente y fielmente con lo que este mandamiento habla, y lo vamos a explicar inmediatamente. Pero antes, insisto, hubo un periodo de tiempo bastante largo para que la gente pudiera asimilar esto y entender de que esto efectivamente se necesitaba tener un cambio de conducta y que ellos pudieran entender que esto era para el beneficio de las personas, como en realidad todos los mandamientos que recibimos de Dios. ¿Ok? Dada, dice el versículo 3, como un principio con promesa. Fíjense qué interesante esto. Este es uno de los mandamientos que, y por favor no piense que estoy equivocándome cuando digo mandamiento, a pesar de que esto en el versículo 2 dice que no viene en vía de mandamiento, pero de aquí para adelante le vamos a llamar así. Viene con una promesa incluida. Así como esa promesa del diezmo. Si ustedes pagan el diezmo, las ventanas de los cielos se abrirán y se derramarán bendiciones hasta que sobreabunde. Aquí también tenemos promesas específicas para este mandamiento. Y después dice, fíjense, y aquí es muy importante, adaptada a la capacidad del débil y del más débil de todos los santos, que son o que pueden ser llamados santos. Lo que quiero destacar en este punto es que este mandamiento está dado para que todos sientan que pueden cumplir con estos mandatos. Hay personas, ustedes se imaginarán, que hay personas que a lo mejor les es muy difícil cumplir este mandamiento. Le vamos a llamar, es muy difícil cumplir la palabra de sabiduría. Claro, porque probablemente están en una etapa donde es probable que estén en una condición de consumidores habituales de una sustancia que a lo mejor ya entramos a un plano diferente
de una persona que está absolutamente enviciada, por ejemplo, con algún elemento, ya sea el cigarrillo o la bebida o incluso alguna droga, y que a lo mejor ya no tenga incluso la voluntad o la energía o incluso ya la fuerza de voluntad de una persona esté absolutamente disminuida por causa de los efectos de ciertas sustancias. Y esto para mí constituye tener un respeto enorme por estas personas, por cierto que sí. Pero ¿cómo compatibilizamos estas personas que no pueden dejar ciertas sustancias con el versículo 3 que habla de que esto está adaptado a la capacidad del más débil? O sea, yo podría decir cualquiera puede cumplirlo. Pero insisto, hay un grupo de personas que a lo mejor están en una circunstancia absolutamente diferente y que incluso ya ellos no pueden hacer eso por causa de dónde están ya en esta etapa del consumo o del vicio, que incluso tienen que esperar la intervención de un tercero para que pueda ayudarles a salir de eso. ¿Me explico? Claro, cualquiera persona que habla de la ley del diezmo es muy simple. Yo voy, pago el diezmo y alguien va y no quiere pagarlo y no lo paga. Y ahí están las dos alternativas. Pero en el caso de la palabra de sabiduría encontramos un grupo de personas que podrían decir, para mí es muy fácil cumplir este mandamiento, pero hay otras personas que a lo mejor comienzan a consumir algunos productos que incluso la voluntad se elimina para poder tomar la determinación de dejar ciertos productos, ¿me explico? O ciertas sustancias. Y entramos a un plano diferente, que repito, que necesita la intervención de algún profesional o alguien que maneje estos temas para poder ayudar a la gente que está metida, en este caso, en la adicción propiamente tal. Pero estamos hablando de dos cosas diferentes. La sugerencia, por cierto, es ojalá no entrar en este plano para que nuestra voluntad no quede restringida a no poder hacerlo. Estamos hablando del principio. Cuando alguien comienza a vivir y a caminar en esta vida, lo ideal es que no participe de ciertas sustancias que después hagan que mi voluntad ni siquiera pueda ser dominada por mi persona. ¿Me explico? Entonces, vamos a analizar y vamos a desglosar exactamente lo que esto significa. Me refiero a la palabra de sabiduría. A mí me sorprende que este mandamiento tenga un nombre tan claro y tan exacto con lo que realmente representa. Palabra de sabiduría. O sea, en la medida en que yo soy sabio, voy a hacer y voy a permitir que sustancias que sean beneficiosas a mi cuerpo solamente entren. Y cuando hay algo que no me beneficie, yo inmediatamente pongo una muralla y pongo una restricción ahí. Sin embargo, yo podría decir la palabra de sabiduría es tan amplia que nosotros podríamos dar una receta de 100.000 elementos y decir si es bueno, si es malo, si es bueno, si es malo. Por eso se llama la palabra de sabiduría, porque debemos ser sabios de qué ingerir y qué no ingerir. Pero hay sustancias que en todo momento y para toda la gente son dañinas. Por lo tanto, en ese sentido, están tipificadas en esta revelación. Y parte entonces con el versículo 5, donde se dice que si entre vosotros hay quien beba vino o bebidas fuertes, he aquí no es bueno ni propio a los ojos de vuestro Padre, sino cuando os reunís para ofrecerle vuestro sacramento. Ahí podemos detenernos y no voy a tomar mucho tiempo en esto, pero incluso en las oraciones de la Santa Cena se menciona la palabra vino. Pero no voy a entrar, insisto, en la constitución y en la forma como se hace cada uno de estos elementos, me refiero al vino específicamente. Y hemos aprendido en muchas escrituras también que cada vez que hablábamos de estas sustancias, pensando en la Santa Cena, siempre se hablaba de un jugo puro de la vid, recién hecho. Pero en ningún minuto se habla de dejar años y años estos productos en una bodega para que fermenten y generen todo lo que genera específicamente el vino, digamos.
¿ok? Pero ustedes saben a qué me refiero. Esto fue dado en el año 1833 y les quiero decir que en esa época bastante poco se sabía con respecto a esta sustancia, ¿ok? Que un profeta venga y empiece a instruir a los hermanos de que esto no es correcto, que no es bueno, etcétera, etcétera. Me imagino que habían opiniones diversas. De hecho, hasta el día de hoy hay personas que hablan de que, bueno, hablemos las cosas como son, de que el vino hace maravilloso, que tiene antioxidante y que es súper bueno tomar, qué sé yo, y hasta el día de hoy tenemos opiniones diversas, incluso de médicos y de profesionales. Pero nosotros sabemos exactamente que estas sustancias no son positivas de ninguna manera. Alguno dirá, bueno, pero si yo solamente me tomo un sorbito en la comida, esto me va a ayudar a digerir mi... Le pueden encontrar mil razones, pero el punto es que tenemos esta sugerencia de que esto no es bueno para el cuerpo y lo desechamos. Tan simple como eso. Eh, Le quiero dar mi propia experiencia. Yo no soy nadie como para poder subirme a un púlpito y dar una cátedra de esto, pero doy solamente mi experiencia. Yo soy miembro de la iglesia, bueno, mi familia se bautizó cuando yo era muy pequeño, pero yo nunca en mi vida he tomado un sorbo de vino. Y aquí me tienen, muy saludable. Nunca me he perdido de nada en esta vida, nunca he sido, eh, nunca me he sentido en desventaja con respecto a aquellos que participan de esto del vino. ¿Para qué decir cuando era más joven? Muchos de mis amigos, no miembros de la iglesia, muchas veces me invitaron a que pudiera participar con ellos y tomar este tipo de sustancia, pero yo nunca he tomado ni siquiera un sorbo de ningún tipo de alcohol. Esa es mi experiencia, a lo mejor otros tienen otra experiencia. Lo que quiero decir es que yo no he tenido ninguna desventaja, sino que por el contrario, muchas ventajas, especialmente con lo que tiene que ver con la salud. Ahora, si yo veo el otro extremo de la situación de personas que sí han tomado esto y incluso han abusado de esto, a ellos les podría dar 1000 testimonios de cosas que son terribles y le podría escribir un libro de situaciones de personas que han abusado del alcohol y han tenido vidas miserables y han destruido familias y han tenido accidentes y han cometido errores y han hecho cosas que en su sano juicio jamás podrían haberlo hecho. Y ustedes saben a qué me refiero. O sea, 1000 y 1000 experiencias cuando esto se ha ido por el otro lado. Yo les doy mi experiencia y les puedo testificar que esto es un consejo maravilloso. Y es lo que yo recibí de mis padres y lo que yo le he dado esto a mis hijos. Ellos están a su vez enseñando eso a sus propios hijos. Y hasta aquí vamos bien. Y el alcohol, todo lo que tiene que ver con todas las bebidas alcohólicas, no ha sido parte de nuestras mesas nunca. Y no nos sentimos en ninguna desventaja. Aún en reuniones sociales de alto nivel, de lo que ustedes como quieran llamar, que a veces alguien no se imagina participar en algún evento social sin tener este tipo de sustancias en la mesa. Yo nunca he participado de ese tipo de cosas y si he participado, yo he tenido un vaso de agua, un vaso de jugo, un vaso de una bebida y mi vida no ha sido ni miserable ni diferente a las demás. Como les digo, yo testifico que estas cosas son absolutamente sanas, buenas y que por supuesto nos ayudan a llevar una vida un poco mejor. El versículo 6 da una explicación más con respecto a esto del vino. He aquí este debe ser vino, hablando de los sacramentos, vino puro de la uva, de la vid, de vuestra propia hechura. ¿Ok? El 7 sigue hablando de este mismo tema. Además, las bebidas fuertes no son para el vientre, sino para el lavamiento de vuestros cuerpos. Hay momentos en que probablemente estas sustancias se pueden utilizar para diferentes otras cosas, pero no para tomarlas y para ponerlas dentro de nuestro organismo, que por supuesto lo único que hacen son cosas negativas. Y después en el versículo 8 aparece esta otra sustancia, dice, y además el tabaco no es para el cuerpo, ni para el vientre,
y no es bueno para el hombre, sino que es una hierba para magulladuras y para todo ganado enfermo. Claro, en ese tiempo es muy fácil entender porque en ese tiempo se usaban ese tipo de elementos para ayudar en las heridas de los animales. Y después dice que se ha de usar con juicio y destreza. Ahora, eh, les vuelvo a decir que en la época de 1833 no habían muchos estudios con respecto al tabaco y a lo nocivo que estas sustancias podían ser para nuestro cuerpo. Pasaron muchos años hasta que la medicina comenzó a decirle al mundo que estas cosas no eran para el cuerpo. Yo me recuerdo en mi juventud, incluso hasta hace muy poco tiempo, incluso hasta ahora, que hay muchos lugares donde la gente fuma mucho. Y todavía, teniendo toda la información que hoy día la medicina nos entrega, todavía hay gente que usa ese tipo de sustancias. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el año 1833 probablemente el 99% de la gente no tenía la menor idea con respecto a lo nocivo que podían ser estos elementos para nuestro cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo traumático que a lo mejor podría haber sido estas revelaciones en este tiempo, cuando José Smith anunció esto, cuando entregó esto a la comunidad, mucha gente podría haber pensado perfectamente que esto era una estupidez, algo que no tenía ninguna importancia. ¿Y qué daño podría hacer al cuerpo? Cuando yo era joven me subía a un bus, a una locomoción colectiva, y la gente, hasta el chofer estaba fumando, y ese transporte estaba lleno de humo dentro y era algo normal. Uno iba a ver una película y la gente toda adentro del teatro fumando, y esto era un cúmulo de humo. Esto hace un par de años nomás. O sea, lo que yo quiero decirle a los jóvenes, si es que están alguien viendo este video, esto es algo muy común. O sea, la gente hace muy poco comenzó, bueno, no todos, pero hace muy poco la gente comenzó a tomarle el peso a esto que es realmente dañino. Muchas más personas hoy día entienden que el tabaco es dañino para la salud. Hemos visto situaciones de personas con enfermedades muy críticas, que incluso han perdido la voz, han tenido cáncer, y testimonios de personas que han vivido muchos años fumando, en este caso, y ayudando a la juventud que no lo hagan porque ellos han sufrido demasiado. Bueno, todas esas experiencias en estos tiempos no existían. Por lo tanto, qué interesante es ver cómo el profeta recibe esta instrucción de lo alto y los hermanos reciben esta instrucción. Muchos de ellos comenzaron inmediatamente a cambiar sus vidas y sus conductas. Y después de 18 años, como ya les decía, Brigham Young entonces lo pone como algo oficial dentro de la iglesia, como un mandamiento que debe ser cumplido para el beneficio, por supuesto, primero de nosotros. Y después habla de las bebidas calientes, versículo 9, que no son para el cuerpo ni para el vientre. Y aquí entonces entra, y insisto, no voy a tomar mucho tiempo en esto, pero ustedes ya saben de qué estamos hablando. Cuando hablamos de las bebidas calientes, en muchos casos esto ya ha sido algo que ha sido interpretado como el llamado té o café, que son bebidas que también tienen ciertas drogas que no nos hacen bien a nuestro cuerpo. Y aprovecho también de decirle, yo estoy haciendo la clase y voy a contar mi propia experiencia por razones obvias. Yo nunca en mi vida he fumado, jamás. Nunca he tomado un cigarrillo y he aspirado ningún tipo de producto. ¿Para qué decir alguna droga que está relacionada con ese mismo acto de fumar? Aquí estamos hablando del tabaco, pero yo creo que todo esto incluye también lo que tiene que ver con las drogas. Hoy día yo ya me perdí un poco de la gama de drogas que existen en este mundo. Por supuesto, estas cosas no son para el cuerpo. Por eso hay que ser sabios, palabra de sabiduría. Y yo les decía que yo jamás había tomado una gota de alcohol, nunca he fumado. Y les quiero decir algo más. Yo nunca en mi vida he tomado una taza de café.
y una taza de té. Jamás, nunca. Alguno dirá, bueno, usted a lo mejor no sabe lo que es bueno. No tengo la menor idea, es probable. Hay gente que es muy fanática de tomar café no una vez ni dos, sino que a lo mejor 5, 6, 10 veces en el día. Especialmente cuando hace frío, entiendo. Y para qué decir, hay personas que son muy adictas a lo que es el té. Ahora, yo en el camino, en mi caminar por la vida, me he dado cuenta que hay gente que cuando deja de hacer esto, a veces tienen grandes dolores de cabeza, les falta algo, y eso de alguna manera es una muestra de que estos elementos tienen ciertas sustancias que nos hacen en alguna medida ser adictos a esas sustancias. Pero bueno, como experiencia nomás les cuento que yo les contaba yo hace un par de clases que yo soy profesor de educación física. Cuando yo estudié en la universidad teníamos ramos como atletismo, bueno, todo lo que tenía que ver con la parte física. Y muchas veces yo me vi enfrentado en las pistas haciendo diferentes tipos de carreras, 100 metros, 200, 400, 800 metros y carreras más largas también, 1500 y tantos más. Y yo me recuerdo haber estudiado con un amigo que también era miembro de la iglesia, pero estaba un poquito inactivo en la iglesia. Estaba un poco alejado de la iglesia. Y yo me recuerdo que muchas veces en el patio de la universidad yo lo vi fumar, yo lo vi hacer otro tipo de cosas que estaban relacionadas con la palabra de sabiduría y que por supuesto él no las cumplía. Y tengo la experiencia y me recuerdo claramente que muchas veces me encontré en la pista también con él. Y él tenía un buen físico, pero muchas veces cuando él corría, lamentablemente él a veces no terminaba sus carreras o cuando terminaba llegaba en una condición bastante desmejorada. Y yo, bueno, los que me conocen saben que yo no soy muy callado en ese sentido, yo soy muy bueno para hacer un chiste, para estar siempre riéndonos de la vida. Y yo siempre le decía, cuando yo lo veía en esas condiciones, ¿cómo te va con la palabra de sabiduría?, le decía yo. Y nos reíamos juntos. Bueno, él estaba un poquito complicado después de la carrera. Pero yo podía ver ahí la diferencia de alguien que sí tomaba esas sustancias, como muchos de mis compañeros también. Y yo, o sea, afortunadamente nunca tuve ese tipo de problema. A lo mejor muchos de ellos me ganaban en las carreras, para qué decir, yo no era ningún campeón, ni mucho menos. Pero en términos de salud, uno podía ver ahí en la pista efectivamente lo que el cigarrillo hacía con los jóvenes, lo que el alcohol hacía con los jóvenes. Y con estas sustancias que, bueno, hoy día conocemos tan bien, ¿cierto?, que hace tanto daño, especialmente no tan solo a los adultos, sino que por sobre todo a la juventud. En nuestros países, por lo menos en mi país, yo tuve la oportunidad de estar hace un par de meses allá y pude ver, por ejemplo, que hay muchos jóvenes que abusan usan y abusan de estas sustancias, de las drogas específicamente. Y con el perdón que a lo mejor ellos merecen, o al decir esto, digamos, me da mucha pena de ver personas y familias que sufren mucho por la adicción de alguno de sus miembros de la familia. Y muchas veces padres de familia también, que por muchos años han abusado de estas sustancias, drogas, alcohol, etc. Y yo creo que no tengo que estar dando más explicaciones de esto porque ustedes probablemente han vivido las mismas experiencias. Mis queridos hermanos, estas cosas son para el bienestar de nosotros. No hay dos opiniones de esto. Yo me recuerdo haber participado prácticamente en todas las actividades cuando era un joven universitario en Chile. Y veía a mis amigos participar de todas estas cosas. Y claro, ellos íbamos a una fiesta y ellos disfrutaban los primeros 15, 20, 30 minutos de la fiesta. Y después ellos ni siquiera sabían de nada, ni siquiera de su persona. Porque ya estaban a veces borrachos o a veces estaban, como yo decía, volados por tomar ciertas sustancias. Y al final yo me preocupaba de llevarlos a sus casas porque era el único que podía manejar, porque era el único que estaba lúcido. Entonces al final para ellos era un buen amigo que acompañara a ellos a las fiestas porque sabían que yo no tomaba.
Pero pude ver muchas escenas, y no tan solo en la universidad, sino que también en vecinos, en familias cercanas, eh, cómo estas sustancias hacen tanto daño a la gente. No soy nadie para decírselo, pero el consejo viene de cajón, viene en forma espontánea, absolutamente. Hay que ser sabios, hay que evitar estas cosas desde el comienzo, especialmente con las cosas que uno llega a ser un adicto, porque, como ya les decía hace un par de minutos, llega un momento en que nosotros ni siquiera podemos tener la voluntad para dejarlo. Yo no soy un gran experto en todo lo que tiene que ver con la drogadicción y todos los productos que hoy día encontramos en el mercado, pero incluso he escuchado que hay algunos productos que a veces uno prueba una vez o dos veces y ya a veces la voluntad queda extirpada, ya ni siquiera podemos tomar la determinación de la tercera vez que vamos o no vamos a tomar esas sustancias. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado, seamos precavidos y para eso seamos también responsables con quién nos relacionamos, porque muchas veces esto está relacionado con las amistades. Los padres, sepamos exactamente con quién están nuestros hijos, a qué fiesta van, a qué actividad van y con quién se van a relacionar. Porque muchas veces esas actividades están incluidas y son parte de esas actividades este tipo de sustancias que tanto daño hacen al ser humano. Pero bueno, insisto, todas estas cosas son muy obvias, las que estoy diciendo, pero qué bendecidos somos los miembros de la Iglesia de Jesucristo, que en el año 1833 el Señor habló desde los cielos a un profeta para ayudar a quienes quieran escuchar, no tan solo a los miembros de la Iglesia, sino que a quien quiera escuchar estos consejos. Y díganme si esto no ha traído muchas satisfacciones a la vida de mucha gente. Yo no tengo ninguna duda, mis queridos hermanos, que la palabra de sabiduría es una de las bendiciones más grandes, especialmente la juventud puede tener. No tomemos estas sustancias, no nos involucremos con estas cosas. ¿Y saben qué es lo que va a ocurrir? Vamos a poder escuchar un poquito más claro la voz del Espíritu y poder tomar maravillosas y buenas decisiones. Y fíjense que los consejos no terminan tan solo con estas sustancias. Hablamos del alcohol, hablamos del tabaco, hablamos del té, el café y por supuesto incluimos también las drogas. En el versículo 11, cada hierba en su sazón y cada fruta en su sazón, todas estas para usarse con prudencia y acción de gracia. Cuando hablamos de drogas, esta palabra es muy usada en el mundo de la medicina. Les contaba yo, uno de mis hijos justamente trabaja en el día a día con esto, recetando muchas cosas a los pacientes. El punto es que definitivamente hay drogas que sí son beneficiosas en ciertas condiciones, en ciertos momentos, cuando el cuerpo está con ciertos dolores, por ejemplo, o con ciertas infecciones. La medicina ha creado ciertos elementos para mitigar ese tipo de problemas. Pero cuando el cuerpo está sano y nosotros comenzamos a ingerir este tipo de productos, por cierto, son negativos y nocivos para nuestro cuerpo. Me encanta el 11 porque incluso habla cada fruta en su sazón. Incluso incluye la palabra de sabiduría. Si ustedes por ahí andan ven un árbol con una manzana y esa manzana no está todavía madura y ustedes se la comen verde, ese cuerpo les va a recordar que a lo mejor eso no era correcto comérsela aún. Cuando chico yo me acuerdo haber pasado por muchos árboles y comer fruta que no estaba todavía en el punto. Y mi estómago me recordaba y me hacía entender de que lo que había comido no estaba bien, no era correcto, o no era el tiempo para comerlo. Ustedes saben, bueno, lo que quiero decirle es que la palabra de sabiduría no tan solo contempla estas sustancias que hemos hablado, sino que tiene que ver con todo lo que nos hace bien o mal en nuestro cuerpo. Si ustedes de repente son alérgicos a algún producto y ustedes comen ese producto irresponsablemente, yo les diría, están faltando a la palabra de sabiduría, porque ustedes saben que ese producto a ustedes les va a hacer mal.
Por eso se llama la palabra de sabiduría. Debemos ser sabios. Incluso dice aquí, sí, también la carne, versículo 12, de las bestias y de las aves del cielo. Yo, el Señor, he dispuesto para el uso del hombre, y la mujer, por cierto, con acción de gracias. Sin embargo, ahí hay un sin embargo, han de usarse limitadamente. Miren qué consejo más sabio. Significa entonces que si nosotros vamos a una fiesta y comemos carnes en exceso, es probable que estemos también faltando a esto que es tan obvio, que tiene que ver con nuestra salud. Sin embargo, la palabra de sabiduría como tal, como mandamiento, como lo conocemos en la iglesia, está reducido, por supuesto, a ciertos productos. Ahora, si ampliamos eso, como ya les contaba, cualquier cosa que nos haga mal, debemos evitarla, por cierto, y tratar de que solamente las cosas buenas las podamos ingerir. Ahora, para efectos de ir al templo, ya hablábamos de la entrevista que podemos tener con el obispo, para efectos de saber si estamos cumpliendo o no este mandamiento, por supuesto está relacionado con estos productos que recién hemos identificado. No, ningún obispo le va a restringir la entrada al templo porque a lo mejor se comieron una manzana verde. No va por ahí la cosa. Estamos hablando del tabaco, del alcohol, de las drogas, el té, el café, que eran elementos. Yo me recuerdo cuando fui misionero y enseñábamos este mandamiento a los investigadores. Era un desafío grande porque hay personas que por toda su vida consumían este tipo de productos y de repente llegaban dos jóvenes y le enseñaban algo completamente diferente y era un desafío para nosotros y me imagino para las familias al escuchar esto y cambiar sus conductas. Yo me recuerdo haber llegado a la misión y con mi primer compañero teníamos una actividad y una rutina muy interesante. Cuando llegábamos a este punto de la palabra de sabiduría, nosotros les preguntábamos a los hermanos, después de explicarle, por cierto, todo esto de la sección 89, y le decíamos, ¿ustedes tienen este tipo de productos aquí en su casa? ¿Ustedes tienen cigarrillos, tienen alcohol, ¿Ustedes entienden este mandamiento? Y la gente, por supuesto, decía, no, yo entiendo, perfecto. Y nosotros teníamos la rutina y que nos daba bastante buen resultado. Y muchos hermanos incluso en su momento nos agradecían. Entonces nosotros les decíamos, mire, si ustedes tienen el deseo de dejar estas cosas y no consumir más estos elementos, nuestra sugerencia es que saquen estos elementos de su hogar. Porque si ustedes son, por ejemplo, muy dados a fumar y tienen una cajetilla de cigarro en su velador, lo más probable es que a la noche el esfuerzo de abrir el cajón, prender un cigarrillo y fumar va a ser una rutina muy fácil. Entonces nosotros nos ofrecíamos, dentro de ese buen espíritu que teníamos en la charla, nos ofrecíamos para tomar esos elementos y sacarlos del hogar. Entonces, esto se lo cuento como una experiencia un poco divertida, porque cuando yo llegué la primera vez a esta casa, a la primera casa con mi compañero, el primer compañero, en la pensión él tenía una cantidad enorme de cosas que habían retirado de las casas de los hermanos. Y entonces había café, había té, había cigarrillo, etc. Y por supuesto después nosotros esas cosas las botábamos. Pero esto nos ayudó a entender de que uno debe tomar una determinación, ayudar a los hermanos a que lo hagan, pero tiene que ser drástica, tiene que ser de rápido. Porque evidentemente en el tiempo esto si se demora, especialmente con los hermanos que ya tienen ciertas adicciones, le es mucho más difícil. Nosotros no éramos ningunos terapeutas ni ningunos expertos en dejar adicciones, pero en muchos casos los hermanos nos agradecían por lo que habían aprendido y también por haber sacado estos elementos de sus hogares. Hace 1 o 2 clases yo le contaba la experiencia de mi papá, que justamente cuando escuchó Las Misioneras, esto nada más y nada menos que 60 años atrás, cómo ha pasado el tiempo, mi papá fumaba mucho, 2 cajetillas y un poco más diarias, y él compraba, cuando le pagaban el sueldo mensual, las cajetillas para todo el mes. Y entonces Las Misioneras
enseñaron este concepto, este principio. Y entonces, después que las misioneras terminaron, mi papá se comprometió a no fumar nunca más. Y tomó todos los cartones de cigarrillos que tenía para el mes y los botó a la basura. Mi mamá era la más sorprendida, como les contaba, y desde ese minuto mi papá nunca más fumó. Y damos muchas gracias porque eso ocurrió. Yo conozco a mucha gente que le ha costado mucho dejar el cigarrillo. Incluso hoy yo conozco gente que no puede dejar el cigarrillo. Y hoy día hay una cantidad enorme de ayudas. Se ponen parches, hacen diferentes terapias. Por ahí escuché que de repente hay personas que hacen hipnosis, qué sé yo, una cantidad enorme y no pueden dejar el cigarrillo. Yo doy gracias porque mi papá, a pesar de que era un fumador empedernido, nunca tuvo el problema después de ese día de volver a tomar un cigarrillo y fumarlo, jamás. Y como yo les decía, eso repercutió en nosotros como hijos. Yo nunca en mi vida he fumado. Mis hijos jamás lo han hecho y mis nietos hasta aquí vamos bien, como dijo alguien por ahí. Así que yo tengo un gran testimonio, especialmente de la palabra de sabiduría. La disertación que aquí se hace de cada uno de los productos, por favor, léanlo. Es muy gráfico, es muy bonito para que ustedes puedan entender la dimensión que este mandamiento tiene y los consejos amorosos que el Señor nos brinda. Al principio de la sección yo les conversaba de que este mandamiento o esta ley, como quieran llamarle, venía con una promesa. Y a partir del versículo 18, en una forma maravillosa, comienza a enumerar estas bendiciones que vamos a recibir si efectivamente cumplimos con esto. Y ustedes conocen esta escritura. Y todos los santos que se acuerden de guardar y hacer estas cosas, rindiendo obediencia a los mandamientos, recibirán, y aquí viene la lista, qué maravilloso es leer esto, recibirán salud en el ombligo y médula en los huesos. Aquí hay una dirección a nuestro cuerpo, a algo netamente, por así decir, físico. Va a haber salud en el ombligo y médula en nuestros huesos. Y en el versículo 19 nos amplía este beneficio, que no tan solo está relacionado con cosas físicas, que ya les contaba yo en la pista, en la universidad cuando estudiaba, lo pude sentir. Por supuesto, corrí con mucha más fuerza. No me ahogaba, no tenía el problema respiratorio para correr esas carreras. Pero el versículo 19 nos amplía esto de una manera, y esto yo creo que es una de las cosas más extraordinarias de esta sección 89. Y esto yo se los testifico. Y hallarán sabiduría. Y ahí está incorporada esa misma palabra que tiene el nombre de este mandamiento. Y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento. Sí, tesoros escondidos. Este versículo maravilloso nos ayuda a entender de que si queremos obtener sabiduría, debemos cumplir este mandamiento. Vamos a hallar esa sabiduría y vamos a encontrar aún elementos, y voy a hablar de las escrituras porque podría hablar de la ciencia, podría hablar de diferentes libros, pero hablemos de las escrituras. Vamos a llegar a conocer grandes tesoros de conocimiento. Estos tesoros que a veces están escondidos. Normalmente la palabra tesoro siempre está relacionado con que no están a la vista, sino que están como detrás de ahí de la piedra o abajo de la piedra. O uno tiene que incluso tener un mapa para llegar a cierto lugar, como a veces lo vemos en las películas, cuando alguien quiere encontrar un tesoro. Hay un tesoro que está escondido, que está relacionado con las doctrinas del Evangelio, que están relacionadas con las cosas que Dios quiere entregarnos. Si queremos saber dónde están esos tesoros, aquí está la promesa, cumplamos la palabra de sabiduría.
Uno dice, pero ¿qué tiene que ver con el poder entender más algún concepto? Si supone que la palabra de sabiduría está relacionada con nuestro cuerpo. Esta es la promesa. La promesa no tan solo está dirigida a que vamos a tener mejor rendimiento en la carrera o vamos a tener mejor salud porque no hemos tomado este u otro producto, sino que también está relacionado con ser sabios, con entender algo que no entendíamos. Vamos a estudiar la próxima semana, cuando tiene que ver con la verdad, el conocimiento, que son de las cosas presentes, pasadas y futuras. Todos estamos tratando de conocer más cosas. La promesa es que si cumplimos la palabra de sabiduría, se nos abrirá la mente y ahí entonces podemos entender mejor. Significa que si no tomamos esta sustancia, tendremos una mente más clara. Estaremos más lúcidos. Estaremos más despiertos. Podremos concentrarnos mejor. Estoy tratando de darles una explicación lógica de por qué esto es real. Yo he conocido personas que han tenido grandes problemas con el alcohol. Y a través de los años me he dado cuenta que incluso yo no puedo llevar una conversación fluida con él. Estoy hablando de algunos familiares, por ejemplo, que tenían este vicio. O sea, perdemos ciertas capacidades incluso mentales. ¿Para qué decir las drogas? Por lo tanto, esto está directamente relacionado con estar más lúcidos. Y llegaremos a encontrar estos tesoros escondidos. Cada vez que hablamos de tesoro, a lo mejor vamos en nuestra mente a alguna película en que ahí está escondido algo maravilloso con oro y con qué sé yo, cosas muy valiosas. Y hay un mapa incluso que nos ayuda a llegar a esos lugares. Tesoros. Bueno, hay tesoros espirituales que también están escondidos y que a veces están en las mismas escrituras, que a veces nosotros leemos una y otra vez y no las encontramos. Pero en algún minuto se da ese milagro. La promesa es que si nosotros cumplimos la palabra de sabiduría, esos tesoros de conocimiento, aún los que están más escondidos, se revelarán y los podremos entender. Lo que quiero dejar en claro en estos pequeños minutos es que la palabra de sabiduría no tan solo está relacionada con las cosas físicas, sino que también con las cosas mentales y con las cosas espirituales. ¿Saben por qué? Porque Dios nunca da un mandamiento de cosas tan solo temporales, porque aún esas tienen para Dios una connotación espiritual. Y el 20 dice, y correrán sin fatigarse, y andarán sin desmayar. De eso yo testifico. No tengo ninguna duda que eso será así. Y aquí viene, versículo 21. Y yo el Señor, y fíjense qué potente es esto. Y yo el Señor les prometo. ¿Creen ustedes que Él va a cumplir esa promesa? Todavía ni siquiera la escuchamos. Pero ¿creen ustedes que lo que viene lo cumplirá? Yo tengo plena seguridad que así será. Yo el Señor les prometo que el ángel destructor pasará de ellos como de los hijos de Israel y no los matará. Y fíjense cómo da esta descripción y este simbolismo que nosotros lo entendemos muy bien en el Antiguo Testamento, que definitivamente ese ángel destructor pasará como en los hijos de Israel y no los matará. ¿Por qué? Porque hemos sido obedientes. Y eso es lo más importante. Ustedes recordarán lo que pasó en el Antiguo Testamento que hace referencia al versículo 21. Pero aquí lo que quiero recalcar es básicamente que si nosotros somos obedientes, recibiremos las bendiciones, tanto físicas como espirituales. Y para eso, seamos estrictos. Cuando estemos solos y sintamos la necesidad de consumir ciertos de estos productos, no lo hagamos. Porque finalmente nos estamos engañando a nosotros mismos. A veces podemos decir, pero si estamos solos, nadie me ve que estoy haciendo esto. Pero ustedes saben que alguien sí les ve.
Y lo más importante es que ustedes no están siendo honestos con ustedes mismos. Yo siempre a veces digo, esto es como hacerse trampa en el solitario. ¿Han jugado esto de las cartas? Es un absurdo, hacerse trampa para sí mismo. No, seamos sabios, seamos prudentes, seamos inteligentes y cumplamos con lo que el Señor nos ha dicho. Qué maravillosas promesas tenemos en estos versículos. Hay mandamientos que son súper específicos. Hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. Pero qué maravilla cuando estos mandamientos vienen con la promesa inmediatamente incorporada. Como lo tenemos en la sección 59 con el día de reposo, como la tenemos en Malaquías con la ley del diezmo, como la tenemos en la sección 89 con la palabra de sabiduría. Queridas hermanas y hermanos, solamente quiero testificarles de la veracidad de estos consejos, estos mandamientos, específicamente de la palabra de sabiduría, algo que me ha acompañado durante toda mi vida y que solamente me ha traído satisfacciones. Alguien podrá decir, ¿cómo has vivido una juventud sin probar esto, sin probar esto y sin probar esto otro? Nunca lo he necesitado. Y doy también muchas gracias por haber incorporado esto dentro de mi familia, con mis hijos, y que ellos también hayan sido obedientes con respecto a esto. Yo puedo ver circunstancias y vidas paralelas a las nuestras con hábitos diferentes, y uno inmediatamente puede ir viendo las diferencias y las desventajas que significa consumir este tipo de cosas. Insisto, solamente satisfacciones ha sido cumplir con estas cosas y saber que el Señor nos ama y nos quiere con cuerpos limpios, porque sabemos que este cuerpo es un templo de Dios. Es el equivalente de lo que significa un templo para Dios. Nuestro cuerpo es un templo y como tal debemos cuidarlo. Y yo siempre les digo a mis nietos, recuerda que tu cuerpo te tiene que durar toda tu vida. Y ojalá que puedan ser 70, 80, 90, 100 años. Por lo tanto, cuidémoslo. No tan solo yendo al gimnasio y haciendo ejercicio, sino que también preocupándonos de las cosas que consumimos. La palabra de sabiduría no tan solo se reducen a estas sustancias. Recuerden que tiene que ver con todas las cosas que nos puede hacer mal o bien. Por eso se llama la palabra de sabiduría. Y alguien dirá, no, pero tomar esto es bueno o malo, o tomar esto... No, cada uno sabe exactamente lo que debe hacer. Las sustancias que están prohibidas están clarísimamente en esta sección. Y cualquier otra cosa que salga de esto, que es el mandamiento estricto, podrá ser una decisión personal. Cada uno debe manejar exactamente lo que pueden consumir y lo que no pueden consumir. Seamos sabios. No tengo ninguna duda, mis queridos hermanos, que estas cosas son verdaderas, como ya se los repetí. Que esta iglesia es la iglesia de Jesucristo, que José Smith fue un profeta. Como ya les decía, 1833, recibiendo instrucciones tan precisas con esto que era nocivo para el cuerpo. En ese tiempo probablemente no habían ni siquiera estudios médicos que hablaban tan categóricamente como hoy día se hablan, y que incluso podríamos decir, esta es la razón por la cual el Señor dijo hace muchos años que no debíamos tomar esto por esto y por esto otro. Normalmente el profeta recibe las instrucciones con mucho tiempo de anticipación. Por eso cuando el presidente Nelson hable, obedezcamos, sigamos sus sugerencias, sigamos sus consejos, porque a lo mejor en 10, 20 años más esas cosas se van a entender mucho mejor. Tenemos, como ya les decía el presidente Nelson, un profeta viviente hoy, así como José Smith en su tiempo recibió revelaciones. Estoy segurísimo que el profeta hoy día también recibe las instrucciones de lo alto, y nosotros tenemos que estar muy atentos para seguir los consejos de Dios. Que el Señor, hermanos y hermanas, les siga bendiciendo, que tengan un hermoso día de reposo y que puedan continuar estudiando las Escrituras. No se queden, como digo siempre, con lo que hemos hablado tan solo en esta clase.
Un gran abrazo y muchísimas gracias por estar ahí cada semana. Quiero compartir con ustedes con mucho amor la clase de hoy en el nombre de Jesucristo. Amén. Acompáñenme por unos minutos a recorrer estos hermosos lugares y poder visitar este hermoso templo que se encuentra a algunas horas de aquí de Lago Salado. Y espero sinceramente que puedan sentir el espíritu de estos edificios especiales que se encuentran, es probable, muy cerca de ustedes también, en donde viven. Los templos del Señor. Una gran bendición que tenemos en esta iglesia, en esta última dispensación, como decimos, del cumplimiento de los tiempos, donde nunca pensamos que tantos templos iban a estar construidos y muchos de ellos tan cerca de nosotros. Y seguiremos escuchando el anuncio de muchos más en las próximas conferencias. Este templo es uno de los 3 que fueron construidos y dedicados antes del templo del Lago Salado. Los invito entonces a conocer el majestuoso templo de Manti en Utah. Este es el templo de Manti. Queda más o menos aproximadamente como 3, dependiendo del tráfico, 3 horas de Lago Salado. Este es uno de los 3 templos que se dedicaron primero que el templo del Lago Salado. Tenemos el templo de Logan, tenemos el templo de St. George y también tenemos el templo de Manti. Les cuento algo. Este templo fue anunciado en junio 25 del año, noten, 1875. Finalmente, la primera piedra fue puesta el 25 de abril de 1877. La dedicación, 1888, el 21 de mayo. Después de una remodelación, la primera, se rededicó en junio 14 de 1985. Y hace muy poco, nuevamente este templo fue restaurado por dentro. Tuve la oportunidad de venir a las puertas abiertas hace ya más o menos un año. Y en abril 21 del 2024, o sea, el año pasado, fue rededicado nuevamente. Nada más y nada menos que por nuestro querido, amado profeta, el presidente Nelson. Así que un templo lleno de historia. Vamos a caminar, vamos a conocerlo y vamos a poder apreciar este hermoso lugar que está en medio de las montañas de este estado maravilloso que es el estado de Utah. Acompáñenme.
Estamos en uno de los costados del templo, donde es probable que no se vea muy bien la elevación de este pequeño cerro donde está empinado el templo. Pero aquí voy subiendo básicamente este pequeño cerro. Y este lugar es realmente hermoso porque aquí, hace algunos años, cada año se hacía el tradicional pageant. No sé si ustedes han escuchado eso. Básicamente era un show donde se involucraba una gran cantidad de hermanos de las estacas alrededor. Y aquí donde ustedes van a estar mirando, hay una explanada que prácticamente son alrededor de 1 o 2 campos de fútbol. Y la gente, por supuesto, traía sus sillas y veía todo el espectáculo. Y el espectáculo tenía que ver con todo lo relacionado a la historia del libro de Mormón, los nefitas, los lamanitas. De repente venían los nefitas desde allá con los lamanitas y se hacían algunas batallas en este lugar. Y cuando ocurría el gran evento de Tercer Nefi, de la visita de Jesucristo a las Américas, Jesucristo aparecía por esa muralla y había un efecto, por supuesto estaba de noche todo con luces y unos focos alumbraban ahí y había un efecto cuando Jesucristo descendía y se postraba ahí en la muralla, y las 2.500 personas que estaban en las Américas disfrutaban con un equipo de sonido impresionante. Podían entonces vivir, y mucha gente que no era miembro de la iglesia, por supuesto, venía y gozaba de este maravilloso pageant. Es probable que ustedes hayan escuchado que este show también se mostraba y se hacía en Palmira, en el Cerro Cumora. Y este es otro de los lugares donde se hacía. Hace ya algunos años, la primera presidencia pensó que no era apropiado continuar con estos shows por diferentes razones. Yo no quiero especular en eso, pero este lugar es realmente hermosísimo. El templo, ustedes pueden ver la dimensión del templo. Yo estoy a bastantes metros de allá. Allá se ve mi esposa con una amiga que estamos visitando. Y bueno, ojalá que ustedes puedan disfrutar, como estamos disfrutando aquí, de este hermoso clima. Está un poquito nublado, hay un poco de viento, pero realmente es un día maravilloso. Espero que lo estén disfrutando. Sigamos caminando por estos lugares hermosos. Andamos con unos amigos aquí en Manti, que le llaman los americanos, Manti, como le llamamos los que hablamos español, y para ver este maravilloso templo que realmente alguien que venga a Utah no puede dejar de venir a este lugar. Alrededor de 3 horas manejando desde Salt Lake. Y aquí estoy con mi amada esposa. Yo sé que algunas veces lo han visto en los videos, y aprovechamos de venir a pasear a nuestros amigos. Así que, como les dije, sigamos caminando, sigamos conociendo estos lugares preciosos que insisto, vale la pena conocerlos.
Aquí vengo después de subir estas enormes escaleras que recién vieron. Y aquí estamos en uno de los costados del templo, en la que ustedes pueden ver lo magnífico y grande que es esta construcción. Les contaba yo que el templo de Logan, el templo de St. George y este templo de Manti fueron dedicados antes del templo del lago Salado. En la parte de arriba del templo no tienen el ángel Moroni. Estos tres templos no tenían en su origen. De hecho, este templo fue rededicado hace un año, en abril del 2024, y tampoco, obviamente, no tiene ningún Moroni arriba. Siguió con la misma estructura. Tuve la bendición de estar en las puertas abiertas de este templo y adentro realmente es precioso, maravilloso. Hay unas obras, una construcción, estamos hablando de esa época. Entonces ustedes pueden ver acá, el valle se puede ver perfectamente de este lugar y uno puede ver la estructura de las casas, que son prácticamente muchas farms, muchos lugares de campo y realmente es un lugar que desde cualquier parte de Manti uno puede mirar y ve perfectamente esta construcción. Bueno, espero que estén disfrutando, sigamos caminando por estos lugares hermosos. En 1849, el chief Huacara, que justamente se ve en esta escultura, hizo un arreglo con Brigham Young y vinieron algunos santos aquí a Manti y permitió que pudieran asentarse aquí algunas familias
en ese tiempo, bueno, mormona de la Iglesia de Jesucristo. Y permitió que 50 familias se asentaran en este lugar. Esos fueron los comienzos, estamos hablando de 1849. Así de antiguo, así de precioso son estos lugares que hablan por sí mismos. Esto está cruzando la calle del templo. Podemos ver esta especie de centro visitante, pero al aire libre. Y atrás de ustedes pueden ver un colegio, es un high school que está ahí con su estadio. Y en este costado, ustedes pueden ver que está el cementerio de la ciudad. Así que es muy simbólico. Yo a veces pienso que la salvación no tan solo está relacionada con la gente que está viva, como dice el presidente Nelson, sino que también debemos recoger a la gente a ambos lados del velo. Entonces es muy simbólico que aquí esté el cementerio con muchos hermanos que ya no están con nosotros físicamente, pero que estoy seguro que muchas de estas personas ya recibieron sus convenios, especialmente los antepasados de mucha gente que vivió en este lugar y que lamentablemente no pudieron conocer el Evangelio. Mis queridos hermanos, ojalá que esto les esté gustando. Ustedes pueden ver lo maravilloso que es el templo en general. Y hemos tenido la oportunidad de recorrer muchos templos aquí en Utah y también en otros países. Recuerden que visitamos Roma, visitamos Suiza y también en el estado de Nevada, Las Vegas. Pero hemos recorrido muchos templos aquí en Utah. Y muchos de ellos se caracterizan por ser lugares realmente hermosos. Muchas flores, mucho verde. Bueno, el clima por supuesto también ayuda, estamos en verano entrando en otoño. Pero les digo algo, la belleza del exterior de cada uno de los templos no se compara a las cosas que hacemos dentro de los templos. Si miramos con los ojos espirituales, vamos a ver que efectivamente lo que aquí dentro se hace es realmente bello. Y me atrevería a decir mucho más bello que lo que nosotros podemos ver en los exteriores. Muchas gracias por esta oportunidad y por este momento de caminar por el templo de Manti. Gracias por su lealtad, por estar cada semana con nosotros en estas clases. Como siempre digo, disfruten, estudien las Escrituras y nos vemos la próxima semana.